Génesis capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 7 al 13. Génesis capítulo 3, del 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En este pasaje del Génesis capítulo 3 del 7 al 13, encontramos la respuesta sociológica, psicológica y de cualquier índole a nivel científico, social y mental o emocional de por qué el hombre se conduce como se conduce en el siglo XX. Tanto el rey nacido en un castillo en Inglaterra como el indígena nacido en la selva tienen los dos el mismo problema. Los dos descubren que su corazón tiende hacia el mal. El pecado es universal, el pecado no pertenece a alguna clase o a alguna élite social. El pecado se manifiesta en los salvajes, en los educados, en los cultos, en los incultos, en los negros, en los blancos, pero todos los seres humanos estamos infectados con una enfermedad 100,000 veces más grave que el SIDA, porque posiblemente si alguien tiene SIDA se puede morir físicamente, pero si es cristiano tiene una herencia en el reino de Dios. Pero el que muera con la enfermedad del pecado, sin el perdón de sus pecados, esa persona se tiene que ir al infierno, de acuerdo al mismo Jesucristo. Y vamos a ver en esta noche los pasos que originaron que el hombre cayera en este pecado, las consecuencias tan grandes del pecado, y vamos a ver por qué el hombre, a la luz de la Biblia, se está comportando en el siglo XX de la forma como se comportó Adán. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 7, el primer paso de la caída del hombre y la consecuencia que el hombre recibió de su pecado. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero que noten ustedes dos veces la palabra entonces. La palabra entonces nos está conectando con el versículo anterior, donde la mujer desobedeció voluntariamente. Y dice la Biblia que en el momento que el hombre violó aquello que Dios le había concedido, en ese momento el hombre comenzó a recibir las consecuencias debidas a su pecado. ¿Cuál fue el problema del hombre realmente? No fue la soberbia, no fue el sexo, no fue la gula. El problema del hombre, dice Romanos 5, fue desobediencia. El pecado de Adán fue de desobediencia. Él no quiso sujetarse a la ley de Dios. Dice la Biblia que en el momento que ellos pecaron, se les abrieron los ojos. Y en ese momento Adán, por primera vez, o Eva por primera vez en toda su vida, dice la Biblia, conoció que estaba desnudo. La primera consecuencia del pecado es que en ese momento entró la conciencia al ser humano. La palabra conciencia tiene dos raíces, y la primera raíz es con, que significa dentro, y ciencia, que es la palabra gnosis en griego, que es la palabra conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de una conciencia, estamos hablando de un conocimiento interior. La palabra conciencia es un conocimiento que el ser humano tiene internamente. No es un conocimiento adquirido por la biología, ni por la sociología, ni por la literatura, ni por la historia, ninguna universidad lo da. El conocimiento interno que el hombre tiene del pecado
ha entrado en el ser humano como consecuencia del pecado, de su desobediencia. Ahora nosotros vemos cuál es lo contrario a la conciencia. La inocencia, exactamente. Adán y Eva eran inocentes originalmente, pero al mismo tiempo que ellos eran inocentes, ellos no podían haber sido creados sin tener la capacidad para inclinarse a un lugar o al otro. Entonces la pregunta es, ¿fueron creados perfectos? Claro que fueron creados perfectos, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia que vio Dios que era bueno, pero al mismo tiempo Dios no hizo robots y produjo dentro del hombre la capacidad de la elección, o sea, Adán era libre. Y no puede nadie ser libre si no hay dos caminos a escoger. Si fuera coartada un camino, ya no sería libertad, sería dictadura. O sea, cuando no hay más que a fuerzas este camino, en ese momento es una dictadura, ya no es una libre elección. Pero cuando se presentan dos caminos y Dios le dice a Adán, mira, aquí está este camino y quiero que lo conozcas, y no quiero que conozcas este, porque el día que tú conozcas este camino va a haber consecuencias muy graves. En ese momento Adán, podemos nosotros deducir, tenía la elección de poder escoger. Y es maravilloso que nosotros podamos reconocer en el siglo XX que la libertad más grande que nosotros tenemos y la característica más grande es la libertad de poder escoger entre el bien y entre el mal. Somos agentes morales. Tú puedes hacer decisiones morales, puedes vivir como te da la gana, puedes creer, puedes no creer, puedes emborracharte, puedes negar, puedes meterte con los gurús, puedes hacer lo que tú quieras, pero todas tus decisiones están diseñadas, están dirigidas por el conocimiento interno que tú tienes en tu corazón acerca del bien y del mal. Si la inocencia es lo contrario a la conciencia, vemos por qué los niños son herederos del reino de Dios. Una vez el Señor Jesucristo estaba sentado y llegaron los niños y lo quisieron abrazar. Los discípulos dijeron, apártense porque está muy ocupado el Señor, y Jesucristo dijo, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué los niños son herederos del reino de Dios? Porque son, así es, ¿son pecadores? Sí, pero son inocentes de su pecado. No hay ningún niño que pueda decir, realmente estoy libre de culpa, porque en pecado hemos sido concebidos, dice el Salmo 51. Pero el niño entra al cielo por la sencilla y original razón de que el niño, aun cuando ha nacido en pecado, y la tendencia al pecado hacia el egoísmo, hacia la soberbia, hacia la terquedad, hacia la rebelión, la manifiesta a los 2 años de nacido, el niño entra al cielo antes de los 6 o 7 años de edad, porque el niño no pudo operar su conciencia o su elección para escoger entre el bien y entre el mal. Qué interesante que lo primero que descubrió Eva fue su desnudez. ¿Y cuál es realmente la inocencia, la ignorancia del pecado? ¿Y por qué le llamamos pecado a la desnudez? Una vez una persona me dijo, bueno, es que ustedes tienen mucho prejuicio a la desnudez. Le dije, pues encuérdate y camina desnudo en la calle. Y en esa de la gente que tú no tienes prejuicios, ¿verdad? No, bueno, ¿por qué lo haces? El hombre es el único animal que se tapaba, decía un gran pensador francés. Ningún animal se tapa, el hombre es el único que se hace ropa para poder taparse. Pero cuando un niño lo metes al baño de 5 o 6 años de edad, con su hermanito, con su prima, con lo que sea, ¿se tapan? No se tapan. Llaman por la calle los niños con el pañal colgando y ni siquiera se dan cuenta ¿de qué? De que están desnudos. Pero un niño de 7 o 8 años de edad, cuando comienza el niño a taparse, mamás descubran que ha llegado el momento de que el niño tiene que escoger a Jesucristo como su Salvador. Cuando los niños comienzan ya a discernir entre el bien y entre el mal, es cuando el niño es responsable delante de Dios. Ahora muy bien, la conciencia forma ahora parte de todos nosotros. Y la conciencia nos da testimonio, o sea, nos da un conocimiento interno de que realmente matar es mal. ¿Quién les ha enseñado a los salvajes, por más salvajes que sean, que matar es mal? ¿Quién les ha enseñado a las tribus del África, a las tribus en Etiopía, a las tribus en Pakistán, a las tribus en la India, desde hace miles y miles de millones de años, que
la muchacha tiene que ir virgen al matrimonio. Ustedes estudien la historia de las razas humanas y van a descubrir que no hay absolutamente ninguna tribu ni ninguna raza que no haya tratado de proteger a las vírgenes antes del matrimonio. ¿Quién puso esa voz, este conocimiento de que mi hija tiene que llegar virgen al matrimonio en el ser humano? Bueno, en el libro de Romanos capítulo 2, nosotros descubrimos que esta voz es realmente la voz de Dios. Y a través de esta voz, a través de este conocimiento que el hombre tiene, Dios lo usará para poderlo juzgar en el día del juicio. Esto responde a la pregunta de tantas personas que han dicho, ¿y qué de aquellos que no conocieron la Biblia? ¿Y qué de los budistas? ¿Y qué de los paganos? ¿Y qué de los mahometanos o de los musulmanes? ¿Y qué de aquellas personas sin abuelita que jamás pudo leer la Biblia? Bueno, este pasaje nos explica que las personas que no conocieron la Biblia y que las personas que no conocieron a Cristo y que nunca oyeron hablar de Él, Dios los va a juzgar con otro parámetro. Y la Biblia nos dice en Romanos 2, del 12 al 15, cómo los va a juzgar Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, aquí quiero que recuerden que la palabra ley significa la voluntad revelada de Dios en la Biblia. O sea, todos aquellos que han muerto, o todos los que sin conocer la voluntad de Dios han pecado, dice, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ahí estamos todos nosotros en esta noche, por la ley seremos juzgados. O sea, en esta noche, cualquiera de ustedes que haya rechazado a Jesucristo, dijo Cristo, mi palabra que yo les he hablado, ella los juzgará en el día postrero. Y dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el versículo 14 dice, porque cuando los gentiles, o sea, las personas bárbaras, los paganos, los que nunca han oído hablar de Cristo, cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, ¿qué dice la ley? No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Pero los salvajes no han oído los 10 mandamientos, pero por naturaleza los obedecen. Tratan de no matar, tratan de no robar, saben que quitarle la vaca a la tribu vecina es algo que va en contra de su naturaleza. Ellos hacen por naturaleza la ley de Dios. Tienen en su corazón este conocimiento que Dios ha puesto en todo ser humano. Por eso dice Romanos también anteriormente, por lo cual no tienen excusa. No hay nadie en este mundo que tenga excusa delante de Dios. Yo no ahí tenías una voz en tu corazón, tu conciencia. A ver, ven para acá, Panchito. Ahí llegas al juicio el día de Panchito. Señor, pues yo ni Biblia, ni iglesia evangélica, ni papa, ni catolicismo, ninguna religión tuve, Señor. Yo no supe, yo tengo que ir al cielo contigo. A ver, Panchito, ven para acá. A ver, saquen de aquí el rollo grabado. Y Dios tiene unas caseteras donde está grabado todo lo que estamos grabando durante toda tu vida aquí. Y Dios pone el videocassette o pone el rollo ahí y comienza a dar vueltas. Y en ese rollo está grabado todas las veces que esa persona violó su conciencia, deliberada y voluntariamente. Entonces, mira, Panchito, aquí sabías tú a los 15 años de edad que eso era malo, pero tú te entercaste y lo violaste y dijiste, cállate la boca, y mataste a los 16 años de edad. A los 18 años de edad te prendí un poco más el volumen que te decía, arrepiéntete, Panchito, y tú dijiste, no, calla conciencia, y la ahogaste tu conciencia. Y mira, Panchito, a los 21 años de edad violaste la ley de tu conciencia y te condenaste voluntariamente, y a los 21 años de edad tú ya habías escogido irte al infierno. Panchito no va a tener excusa, porque esa voz que entró por el pecado va a juzgar a muchas personas, a ninguna de ustedes, porque todos ustedes han oído, pero aquellas personas que no han oído, en el día del juicio, serán juzgados por ella. Y dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley, ahí está, escrita en sus corazones. Entonces, ¿qué hay de los salvajes y qué hay de aquellas personas? Ay, sí, pues, qué privilegiados somos nosotros de que hemos oído la palabra de Dios, y a Cristo, bueno, también ellos, aunque no la hayan oído, van a tener una ley escrita en su corazón que los va a juzgar el día de mañana. Todo siervo,
al que se le haya dado mucho, mucho se le pedirá. Y aquel siervo que no conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, será azotado poco. Mas el que conociéndola no se preparó, será azotado mucho más. Porque todo aquel que se le da, aún lo que tiene, le será quitado si no responde conforme a lo que recibió. Todos nosotros seremos juzgados con una vara 10,000 veces más grande que los musulmanes, los budistas y los paganos. Entonces, no te preocupes por los que no han leído la Biblia de Jesucristo. Recuerda que tú eres responsable delante de Dios. Y mientras más estudios tengas, y mientras a más estudios vengas, más grande será tu juicio. También dice en Romanos 2 que muchas personas están amontonando ira para el día de la ira. A muchos de ustedes más les valiera no haber nunca oído este mandamiento, que habiendo leído, haberse volteado, porque les ha acontecido en el proverbio. Muchos de ustedes, como el perro, han regresado a su vómito, y como la puerca lavada, a revolcarse en el lodo, después de haber conocido que Cristo es el Señor de señores y Salvador de reyes. Dice la Biblia en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces nosotros encontramos que todos los corazones de los seres humanos guardan secretos. Yo, padre, veníamos con mi hermana platicando con mis hijos en el coche, veníamos platicando de mi padre. Yo nunca recuerdo que en mi casa ya no leí la Biblia. Mi padre era un hombre moral, jamás en su vida tomó una copa, él tenía una tendencia hacia la religión, le encantaba tener amigos padrecitos y sacerdotes, las monjitas comían en nuestra casa, y yo muchas veces me pregunté, ¿en dónde estará mi padre? Porque era un hombre bueno. Bueno, pero cuando leí este versículo, me dijo Dios en su palabra, tú como hijo recuerda que tu padre tenía muchos secretitos que tú nunca conociste porque nunca vivías las 24 horas con él. En el día del juicio, no te preocupes, tú sigues predicando, en el día del juicio yo sabré juzgarlo. No habrá nadie a quien sea juzgado con injusticia. Así que no se preocupen por los paganos ni por los musulmanes. Dios es infinitamente sabio, preocúpate por el conocimiento que tú tienes ahorita del Altísimo. Ahora nosotros vemos también en 1 de Juan capítulo 3, versículo 20, que esta conciencia se agudiza en el cristiano. Este conocimiento del mal se tiene que agudizar en el cristiano. 1 de Juan 3:20. Y aquí se usa otra palabra sinónima o sinónimo a la palabra conciencia, y se usa la palabra corazón. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea, este versículo nos muestra que ¿quién es el que hace funcionar el corazón? O sea, el corazón no dice cuerda, ni tiene ahí un cassette que funciona automáticamente. Dice la Biblia que si tu corazón te dice, está mal eso, mucho más grande que esa voz que tú tienes, es aquel que puso esa voz dentro de ti, que es Dios. Y cuando el corazón no me reprende y no me dice que estoy mal, pues Dios me está diciendo, apruebe lo que estás haciendo. ¿Me entienden? Ahora, cuando nosotros como cristianos no entendemos esto, que tenemos que sensibilizarnos a esta voz, y cada vez tenemos que ser más sensibles a esta voz de la conciencia hacia el pecado, es cuando el cristiano está creciendo en espíritu y en verdad. Hay cristianos que permiten un pecado en su vida y saben que es pecado y ahogan la voz de su conciencia. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes o muchachos que están aquí en esta noche, saben que es pecado muy grande delante de Dios tener un novio o una novia incrédula? Lo dice Dios, no puedes participar de la copa de los demonios y de la copa de Dios. O provocaremos a celos a Dios, o somos más grandes que Él. Tú estás cuando alguien peca voluntariamente, está desafiando abiertamente a Dios y le está diciendo, sí, lo hago. ¿Y qué? Nadie puede desafiar a Dios sin recibir su castigo. Entonces, en ese momento, ¿qué haces con tu conciencia? La ahogas. Y entonces sales con ese muchacho incrédulo, sales con esa muchacha incrédula, ya ahogaste tu conciencia, viene el segundo pecado, se hace más grande, el tercer pecado es más grande, y lo único que queda es el juicio de Dios a tu vida. Una tragedia, un problema grave donde, Dios mío, qué tonto fue. Pero es bien triste que haya tantos cristianos en las iglesias con un discernimiento tan poco acerca del bien y del mal. Regresamos nosotros al Génesis y encontramos, después de haber observado cómo este conocimiento interior ha entrado cuando el hombre peca y se aleja de Dios,
Y debemos de tratar, como dice Pablo, de mantener una buena conciencia delante de Dios. Si ustedes ven, por ejemplo, 2 Corintios 1:12, Hechos 24:16, van a encontrar más de 8 pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo apela a su conciencia, a esa voz interior. A los corintios les dice en 2 Corintios 1:12, porque el testimonio de mi conciencia es este, que con sabiduría y sinceridad de Dios me he conducido delante de ustedes, no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. En Hechos 24:16 dice, porque este es el testimonio, que trato de mantener una buena conciencia delante de Dios. Y ojalá que en esta noche, de veras, ninguno de ustedes, antes de acostarse, crea que puede ahogar la voz de su conciencia, porque tarde o temprano Dios la va a tener que volver a despertar a través de un juicio en tu vida o en mi vida. La segunda consecuencia del pecado la encontramos ahí mismo en el versículo 7, Génesis 3:7. Dice la Biblia que después de que Eva se da cuenta de su desnudez, antes no se había dado cuenta, era como una niña. Entonces, dice la Biblia, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La segunda consecuencia del pecado es que el ser humano quiso tapar su vergüenza por él mismo. Qué fácil, ¿no? Estoy desnudo, qué fácil. Córrele, Adán, córtale las hojas de esa higuera y tápate para que no nos vea Dios. Qué ridiculez, qué absurdo, qué cosa más incoherente y más ilógica. En lugar de buscar a Dios y confesar su culpa, intentan por sus propios medios, o sea, cosiendo hojas de higuera, arreglar el asunto. Nosotros encontramos que desde entonces el hombre ha seguido el mismo camino de Adán. El hombre está consciente de que es pecador, el hombre sabe que algo anda mal, pero el hombre, ¿saben ustedes lo que hace el hombre? Trata de acallar esta voz con religiones y sacrificios. Entonces el hombre se vuelve un religioso. Él sabe que él tiene que cumplir el domingo, y así le llaman. Sí, ya cumplí, ya puedo ir a la zona roja del Areo el lunes. Ya cumplí, ya me puedo ir con mi amante el miércoles. Ya cumplí, ya di mis diezmos. El hombre trata de acallar esta voz, tratando de lavarse y de cubrir su vergüenza con religiones y sacrificios. ¿Qué pasa cuando una persona está muy atormentada por su conciencia? Esa persona puede reaccionar volviéndose muy religiosa o puede reaccionar también volviéndose muy sacrificial con su dinero. Nosotros encontramos que cualquier cosa que el hombre trate de hacer para acallar su conciencia, religiones, buenas obras, otros, ¿saben con qué la tratan de acallar? Con los placeres. Hay personas que se intoxican con el placer y quieren tener tanto placer, vamos la botella y se unas ahogadas 3 días de borrachera, 4 días de droga, se enfuman los cartuchos y los guaruchos de marihuana, le entran a la coca, se van de mujer en mujer, de cantina en cantina, de cine en cine, de teatro en teatro, y están buscando por todos los medios, ¿qué cosa? Acallar su conciencia. Otros tratan de acallarla a través de las diversiones, y buscan diversión en diversión, muchacha en muchacha, paseo en paseo, se van en canoa, se van a la luna, regresan, van a Europa, van en un yate, van en un crucero, gastan, pero la Biblia dice, siguen igual de vacíos. No hay nada que pueda callar esta voz. Siempre nos está atormentando. Es el talón de Aquiles de los psicólogos. Como les conté la historia de esta muchacha que llega con el psicólogo y le dice, señor, fíjese que acabo de abortar y tengo 14 años de edad. El psicólogo le dice, bueno, pues vete en un crucero y trata por 2 meses olvidarte del asunto y a lo mejor puedes, con las diversiones y el placer, intoxicar esa culpa que tú tienes. Entonces la muchacha le contesta, ¿cómo puede usted decirme que yo puedo acallar esta voz y que con un placer o con irme 3 meses a Europa o regresar, etcétera, etcétera, puedo yo acallar la voz que yo soy una asesina, maté a mi propio hijo en mi propio vientre? Pero cuando esa muchacha va con un psicólogo cristiano, el psicólogo cristiano ya sabe cuál es el problema de la muchacha. El problema de la muchacha y el problema tuyo en esta noche es la culpa. Te sientes culpable. ¿Y quieres liberarte de la culpabilidad en el placer, en la diversión? O como dicen los filósofos modernos, como decía Jean-Paul Sartre, libérate. Mira a tus amigas, libérate, hombre, no seas tan traumada. Libérate, hombre, no seas tan prejuiciosa. Éntrale al sexo, éntrale a todo. Y en esta explosión de liberación o de libertinaje sexual o de placeres, creen que pueden acallar la voz de su conciencia. Y mírate en esta noche. ¿Cómo estás? Igual de traumada e igual de culpable. Porque mientras más trates de huir de Dios,
más fuerte será la voz de tu conciencia. El psicólogo cristiano le dice a la muchacha, hay una cruz. Y en esa cruz, alguien hizo la paz. La palabra paz, la palabra griega eirene, que significa unir dos cosas separadas. Cuando Cristo moría, dice Colosenses 1, mediante su sangre nos unía a su Padre y nos unía a nosotros en esa cruz. Y en esa cruz nos encontramos el hombre pecador y un Dios santo, y en esa cruz Dios nos reconcilia, nos hace uno con Él mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Él satisface su justicia y Él satisface sus demandas, y el Cristo que era justo nos une a su Padre, y en ese momento el hombre puede tener por primera vez, como dice Romanos 5:1, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede traer la paz en esta noche a tu corazón y limpiar la voz de tu conciencia culpable, que todos los días te seguirá atormentando hasta que tú logres la paz con Jesucristo por medio de su cruz. La Biblia nos enseña que esta paz, como dice, vamos a Isaías 61:10, solo puede ser traída mediante el sacrificio de Jesucristo. Y dicen Isaías 61:10 que si Dios no nos viste, nunca tendrás la paz del alma. En gran manera, dice el profeta Isaías, me gozaré en Jehová. Isaías 61:10. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Él, y no yo. Lo vamos a ver más adelante en Génesis. Él es el que nos viste. Él es el que nos dice cómo podemos tratar de tapar nuestra desnudez. Él es el único que nos puede dar la medicina y la solución a nuestro pecado. No tomes esta enfermedad en tus manos y digas, pues tomando Conflex se me quita el SIDA. A lo mejor con una leche malteada, con una cola de vampiro, unas patas de murciélago y una panza de cucaracha. Y el hombre hace menjurjes y religiones y gurús y dianética, y le mueve y le busca y le busco, y todo eso con el propósito de traer paz a su alma. Ve con un médico y dile cuál es la medicina. Y el único médico es el Señor Jesucristo. Y Él nos dice, separados de mí, nada podrán hacer. Él nos viste con sus vestiduras de salvación, nos rodea con manto de justicia y dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es pues Dios el que toma la iniciativa y no el hombre. Adán quiso proteger su desnudez mediante esta ridícula hoja de higuera. Y vean ustedes en Marcos capítulo 11, qué revelación tan increíble hace Jesucristo acerca de la higuera. Es increíble, en Marcos 11 podemos encontrar este pasaje donde se menciona la higuera por medio de Jesucristo, y vean ustedes en esta enseñanza lo que Jesús dice acerca de los que quieren taparse con religiones o con sacrificios su desnudez. Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Saben ustedes por qué fue la higuera lo único que Dios maldijo en este mundo? Cristo no maldijo nada mientras Él vino a la tierra, más que a esta higuera. ¿Cuál es la conexión entre la maldición de la higuera de Marcos 11 y Génesis 3? ¿Cuál es la lección que aprendemos? Aprendemos que todos aquellos que traten de usar higueras, o sea, religiones y métodos humanos, para cubrir su desnudez, están bajo maldición de Dios. Quiero que noten que esta higuera, de lejecitos, dice Cristo, tenía hojas, pero el fruto está detrás de la hoja, ¿se acuerdan? Entonces, cuando Él venga, van a haber muchos que van a tener
Mira, Señor, mira la Biblia. Mira, Señor, y van a tener aquí bautista, pentecostal, metodista, católico, Opus Dei, protestante. Y cuando venga el Señor, no va a ver los títulos, son hojas. Él va a buscarle más profundo y va a encontrar que si no tienes a Jesús, no tuviste nunca la vida. Toda tu vida te tapaste con hojas, pero nunca fuiste convertido a Jesucristo. Regresamos al Génesis y encontramos la tercera consecuencia. Versículo del 8 al 10. La tercera consecuencia. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. La tercera consecuencia. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En tercer lugar encontramos que el pecado los hizo alejarse de Dios y trataron de esconderse de la presencia de Dios. En lugar de que el hombre cuando oyó en el huerto, Adán, y antes, sí Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Algo cambió radicalmente en la personalidad del ser humano. Cuando oyó la voz de Dios, ya no fue grato a sus oídos, ya no fue dulce a su corazón, ya no fue profundo a su alma. Ahora el hombre, al oír la voz de Dios, el hombre corría de la presencia de Dios, se llenaba de terror, tenía miedo de la voz de Dios y se escondía de Dios. Ahora ellos sabían por primera vez que Dios era santo y ellos pecadores. ¿Saben una cosa? El pecado nos aleja y nos separa y nos hace escondernos de Dios. Vean ustedes Lucas capítulo 5, un pasaje donde se ilustra maravillosamente este principio. Lucas 5 del 4 al 8. Estamos en el mar de Galilea, en la pesca milagrosa. Lucas 5 del 4 al 8. Y vemos nosotros en este pasaje de qué manera se ilustra el principio que acabamos de enunciar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando el hombre adquiere en su conciencia el conocimiento de que Él es santo y de que yo soy pecador, el hombre ha dado el primer paso hacia la santidad. El hombre ha dado el primer paso hacia su reconciliación. Es increíble que cualquiera de ustedes que tiene pecado no regrese a los estudios bíblicos. ¿Conocen por ahí alguno que tenga 3 o 4 lunes que no ha venido? ¿O 4 o 5 lunes que el domingo no va a la iglesia? Segurísimo tiene pecado. El pecado es lo primero que nos hace, no, y comenzamos a justificarlo. Es que son puros hipócritas. Es que no me convencieron. Es que estoy buscando por otro lado. Y comienza el pecado a penetrar y comienza el hombre a justificarlo. En lugar de que el hombre se acerque a Dios, el hombre comienza a alejarse de los estudios bíblicos, de la iglesia, porque el hombre sabe que cuando se expone a la palabra de Dios, su conciencia lo atormenta. Es increíble que nosotros podamos creer realmente que podemos con nuestras religiones y con nuestros sacrificios escondernos, pero sin embargo, fíjate, tú tienes en esta noche una religión, tú vas de peregrinación a la villa, tú eres del Opus Dei, o tú eres bautista, presbiteriano, pero quiero decirte algo, tu vida está llena de temores.
La Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme. La persona que está gobernada por el temor, por el miedo, no ha sido perfeccionada en el amor. Ahora, ¿cuál es el origen del temor? Escúchenme muy bien. El principal origen del temor es la incertidumbre del futuro. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Con qué me alimentaré? ¿Tendré trabajo? ¿Y en qué meteré mi dinero? ¿En bonos? ¿Petrobonos? ¿Plazo fijo? ¿Bolsa? Y comienza esa ansiedad hacia el futuro a manifestarse dentro de mi corazón. Comienza esta ansiedad a convertirse en un afán. Y como estoy muy preocupado por hacer dinero, hago esto, miren. Ahí me voy un ratito. Y entonces los hermanitos dicen, no tengo tiempo para Dios. El afán ha llenado sus corazones. Y el Señor Jesucristo dijo en la parábola de Marcos, donde están sembrando, que muchas personas que iban a huir de Jesucristo antes de que Él viniera, por los afanes y las codicias de esta vida, por el afán de hacer dinero, por el afán de creer que ellos pueden aumentar a su estatura un codo, por el afán de creer y por el engaño de creer que el trabajar más te va a dar más dinero, por ese afán nunca pudieron fructificar ni dar fruto, y cuando venga posiblemente ni siquiera fueron salvos. Este domingo mi hijo da un devocional en Proverbios 2, a mí llenó mi alma de una forma tremenda y preciosa porque me impactó tanto, donde dice Salomón, si tú inclinares tu oído y me buscares y como a la plata, etcétera, etcétera, si así como le dedicas tiempo a hacer dinero, dice Dios, me dedicaras tiempo a mí, entenderías el temor de Jehová y encontrarías el conocimiento del Altísimo. Entonces, Dios nos llama y nos dice, no se preocupen por el futuro, no dice no trabajen. Sí, tenemos que trabajar, pero acuérdate que Él es el que te ensalza en la compañía, Él es el que te da el puesto de presidente, Él es el que te hace director de ventas. Sí, primero tú, en tu casa, en la mañana, en tus devocionales, con tus hijos, le das el primer lugar a Jesucristo. Y cuando el hombre pone a Dios en primer lugar, no importándole perder el mismo trabajo, Dios prospera el trabajo. Y todas las cosas te son añadidas. Pero búsqueme primeramente, entiéndalo, y todo lo demás yo lo traeré. Pero cuando el hombre cree que después de la familia, primero el trabajo, y me dedico a viajar, y trabajar, y viajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y mi familia, quién sabe, tengo 15 días que ni un devocional les doy. Estoy en una red donde yo he caído de hacer dinero. Estoy afanado, me estoy alejando de la presencia de Dios. Y desde luego que comienza uno a esconderse y comienza uno a excusarse. Desde entonces, quiero que ustedes vean aquí mismo también cuando se escondieron, que el hombre prefiere ahora ritos, sacrificios, a un verdadero conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo de enfrentarse a la realidad. Cuarta consecuencia, versículos del 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé y no conoces? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En cuarto lugar, excusaron su pecado y el engaño entró al mundo. En lugar de haber sentido la responsabilidad y decirle, Señor, sí, yo pequé, soy responsable, Adán y Eva quisieron justificar su pecado. Adán le dice a Dios, fíjese lo que él dice a Dios, si tú no me hubieras dado a esta por mujer, yo sería otro. Es lo que le estaba diciendo Adán a Dios. Esta que tú me diste por compañero, si no me hubieras dado, yo no hubiera pecado. Ella, mira, ella. Y desde entonces, desde hace aproximadamente 6.000 años hasta el siglo XX, el hombre repite inconsciente y muchas veces voluntariamente el mismo problema. Es bien difícil que el ser humano diga, sí, yo tengo la culpa, no es ni mi esposa, ni mi compadre, ni mi papá, ni el medio ambiente, ni mis amigos pandilleros, ni los que me dieron la droga. Cualquier cosa que yo trate de excusar para justificar mi pecado es nulo delante de Dios. Ahí está el más grande error de la psicología.
La psicología, ¿qué es lo que hace? Tratar de buscar por qué se comporta la gente como se comporta. Ok, señor psicólogo, fue medio ambiente, nació con pandilleros, pero él es responsable de sus actos. Ese muchacho drogadicto a los 14 años, ese muchacho delincuente a los 18 años, él es responsable, porque el poder de Dios es más grande. Él no quiso la medicina. Él no quiso a Cristo, Él escogió su pecado. No puede decir el medio ambiente, si hubiera tenido unos padres que me hubieran educado, si mi madre no hubiese sido una prostituta, si mi padre no hubiese sido un alcohólico. Mentiras, tú eres responsable delante de Dios. Nunca, jóvenes, jamás caigan en el laberinto tan mentiroso de tratar de culpar a tus padres por lo que tú eres. Esposos, no digan jamás, por favor, si yo tuviera otra esposa sería diferente. Esposas, no digan, es que si no fuera por yo estaría ahorita mucho mejor. Mijitos, si Dios nos hubiera dado otro que no es esta aberración que está aquí en este hogar, este aborto, este hogar sería mejor. No es cierto. Cuando Dios permitió la enfermedad de Pablo, y quiero que esté bien claro, Pablo tenía una enfermedad incurable. Dice la Biblia que Dios envió a un mensajero de Satanás para que la bofetara en el espíritu, en el alma, en la carne. Cualquier cosa que tuviera Pablo era algo físico que le producía dolor. Señor, si no tuviera esta enfermedad, te podría servir mejor. No es cierto, Pablo. Es que te puedo servir mejor sano. No es cierto, Pablo. ¿Quién te dijo eso? Es que si estoy sano, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mientras más débil eres físicamente, más grande es mi poder en tu vida. Si yo no tuviera este aborto de esposo, podría estudiar más la Biblia y crecer. No es cierto. El poder de Dios es más grande en tu vida para vencer a un aborto, a una aberración, a un monstruo, lo que se te ponga. Somos más que vencedores. No trates de repetir el pecado de Adán. No te excuses ni justifiques, porque tú y yo somos responsables delante de Dios. En último lugar, vemos nosotros que en Mateo 22, el Señor Jesús ilustró esto también para aquellos que Él había invitado a seguirle y no le siguieron. Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquí encontramos que Jesús dice que va a suceder lo mismo antes de que Él venga, porque ahora la invitación se extiende a todos los seres humanos. Vengan al banquete, vengan a la Biblia, ven, dice el Señor en las mañanas, y pasa tiempo conmigo, vengan, vengan, vengan. Y ahora la gran mayoría de la cristiandad le contesta lo mismo que le contestaron, no tenemos tiempo. Tengo mucho que hacer, mi labranza, mis negocios, mis viajes, mis asuntos, no tengo tiempo para ti. ¿Sabes qué? No eres digno del llamado. Porque si tú supieras quién es el que te dice, ven, vendrías, y Él te daría fuentes de agua vida. Oremos.
Padre, te damos gracias en esta noche porque tu palabra es verdad.